capítulo 9, habíamos dicho la vez anterior que el capítulo 9 y el 10 y el 11 del libro de los Romanos, el apóstol Pablo está presentando, está introduciendo a el pueblo de Israel. Después de toda la enseñanza que está dando, el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11, el enfoque es con Israel. Y os acordáis que él tenía tristeza en su corazón porque la mayoría no creyó en el Evangelio, lo que vemos en el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 9. Había tristeza, pero había tristeza en Pablo no porque no le escuchaban o no atendían lo que él decía, sino que por revelación a Pablo se le ha mostrado la ceguera de Israel. Si Israel no reconoce a Yoshua, a Jesús como el Mesías, es porque tiene un propósito y Dios ha puesto una venda en Israel para que por el momento ellos no pueden ver a Yeshua, a Jesús, como el Mesías prometido a Israel. Es Dios el que pone la venda. Y si Dios pone la venda, ni tú ni yo podemos hacer absolutamente nada. La palabra de Dios no falla. Y todo, absolutamente todo, tiene que cumplirse. La palabra de Dios no falla. Y esto ya está dado desde el principio. Así que Pablo encuentra material para explicarnos, primeramente, que Dios es soberano en el llamado. En el llamado significa en la salvación. Dios es soberano. Ya hemos estudiado eso. Es lo que nos dice el versículo 15 del capítulo 9. Y después a Moisés dije: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me complazca. Dios es soberano. Qué importante es esto, ¿verdad? Lo hemos entendido, que Dios es soberano en el llamado, ¿verdad? Ahora, habíamos también que hay propósito. Antes de leer lo que vamos a leer, es necesario que orientemos nuestra mente con lo que el capítulo 9 nos dice. Y hay un propósito en la ceguera de Israel. Hay un propósito, ¿verdad? Ahora, en muchos sectores de la Iglesia se ha dado tanto énfasis al rechazo de Israel que ellos dicen: bueno, Israel ya no tiene propósitos y la Iglesia reemplaza a Israel. Esto es falso. Esto no es cierto. La Iglesia no reemplaza a Israel. Eso se llama la teología del reemplazo. No es cierto, ¿verdad? Así que Dios ha puesto un velo para que ellos no puedan ver. Es Dios el que pone el velo. Pero ¿por qué pone el velo? En el beneficio de los gentiles. Los gentiles son los que no son de Israel. De manera que, como nos decía hace unos días atrás el hermano que estuvo aquí, Jonathan Shettle, él lo decía de una forma gráfica: si usted quiere darle del Evangelio a un judío, y dice, y esto lo puso, dice de una forma gráfica: si tienes un vecino que sea judío, dice, llama a su puerta para darle las gracias. Pero, ¿cómo? Sí, dice, es la única forma. Dale las gracias de que por la ceguera de ellos el Evangelio ha resplandecido entre los gentiles. Y entonces esta persona dice: es posible que haya dos opciones. Que venga un vecino para decirme muchas gracias. Que voy a decir: bueno, si nunca me dijo usted ni buenos días ni buenas tardes, viene aquí a decirme gracias. Pero vamos, ¿de qué va la cosa? Sí, porque con el rechazo del judío, del Evangelio, tú y yo, hemos sido injertados. Luego entonces tenemos que decir gracias, porque tú has rechazado. Y no esperes que ellos vayan a creer todavía. Había muchos que creerán, pero es así, ¿verdad? Dice, él nos puso ese ejemplo, un ilustrativo, ¿no? Dice, porque bueno, él va a sentir curiosidad y de repente empezará a mirar el Evangelio y de repente viene al conocimiento de Jesús en ese. Versículo 30, 31 y 32 dice así: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia
han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Aquí me gusta Pablo porque él siempre, de alguna forma, él se hace una pregunta, y él ha estado desarrollando la soberanía de Dios en el llamado, y dice, bueno, ¿qué diremos entonces? ¿Qué diremos entonces? Y él es como un interlocutor, le hace una pregunta y él mismo se la contesta. ¿Por qué dice esto? Porque el versículo 25, si te fijas, del capítulo 9 y el versículo 29, del 25 al 29, estos versículos que tenemos aquí, tenemos que entenderlos bajo el contexto de Israel. Dice el versículo 25, como también en Oseas dice. Oseas es un profeta que vivió 700 años antes de Cristo. Dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. La pregunta que nos hacemos cuando leemos este versículo y el versículo 29, ¿cómo es posible que estos que fueron rechazados como pueblo, en el mismo lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo de Dios, en ese mismo lugar se le va a decir, ahora sois pueblo de Dios? ¿Cómo se come esto?, diría un español. O ¿cómo está la mano?, diría un argentino, ¿verdad? ¿Con qué va? ¿Qué está diciendo aquí? ¿Cuál es la mano de esto? Bueno, nosotros tenemos ventaja al analizar esto. Yo diría que más que en el tiempo de Pablo. ¿Por qué? Por los acontecimientos ocurridos a Israel en su historia, nos dan la prueba de la realidad de lo que dice el profeta Oseas, que es la referencia que tenemos aquí. Si os fijáis que el Señor utilizó al profeta Oseas, y a veces decimos, Señor, dame profecía, y dame, hay personas que demandan eso, pero ¿sabes? El profeta Oseas, para dar un mensaje al pueblo, tuvo que vivir en propia carne, con su propia familia, un mensaje que Dios tenía que dar al pueblo. Y Dios le dice a Oseas, búscate una mujer prostituta y cásate con ella. ¡Wow! Diría un hombre, ¿pero cómo? ¿Por qué? Porque quería dar un mensaje, porque Israel se había prostituido y de alguna forma, en una forma vivida, en la vida familiar del profeta Oseas, Jehová quería dar un mensaje a Israel y le dice, toma una mujer ramera, cásate con ella y ten hijos. Vayamos a mirar esto en Oseas capítulo 1. Si vamos al libro de Oseas, el capítulo 1, esto solamente en Oseas capítulo 1, encontrarse el libro de Oseas, un poco difícil, ¿verdad? Mirar en el índice. En Oseas capítulo 1, si leéis el versículo 4, el Señor le dice a Oseas, le dijo Jehová, en el versículo 3, el versículo 2, Oseas lo dice, en el principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de mí. La fornicación espiritual quiere decirse que ellos buscaban otros dioses. Dice, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, en la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, versículo 4, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. En aquel día quebrantaré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y le dio a
casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni jinete. Después de haber destetado a la Ruana, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Loamín, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. O sea, Dios quería dar un mensaje al pueblo de Israel en este tiempo, y los nombres de los hijos, de la hija de los hijos, eran nombres que significaban algo de profecía. La palabra Jezreel quiere decir esparcido. Yo te esparciré, te derramaré por las naciones. La palabra Rowana, no tendré compasión de ti. Fijaros. Y la palabra Noamín, yo te desterraré por las naciones, esparcido por todos los continentes. Y esto lo hemos visto. Esto no puede decir que nosotros en el tiempo que estamos hemos visto esto, y además nosotros hemos visto el retorno. Así que, pero en medio de esa situación, en el versículo 14 de Oseas dice: pero he aquí que yo los traeré y los llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En medio de la cautividad, Dios va a hablar al corazón de Israel. Y dice, y en este sentido, nosotros estamos en ventaja. Podemos conocer en la historia, después incluso de la forma en la cual los asirios llegaron y se llevaron a Israel desterrado. De ahí lo que viene dice las 10 tribus perdidas, quedaron 2,5 y llegaron. ¿Os acordáis los romanos en el año 70? Y el Señor Jesús dijo que no quedará piedra sobre piedra, ¿verdad? Y se llevó al resto de los judíos. Y desde el año 70 hasta el 1948, 47, 48, el pueblo de Israel no ha tenido nación. Ha estado inmiscuido dentro de las naciones. De tanto en cada nación se han sido esparcidos, ¿verdad? Y hoy, en el lugar donde estaba el templo de Salomón, está la mezquita islámica de Al-Sasar. Y el lío que se está mandando ahí es tremendo, porque estamos viviendo tiempos proféticos. Pero fijaros que en el mismo lugar donde fueron rechazados, lo que dice aquí, en el mismo lugar donde fueron rechazados, quiere decir que Dios se reserva un remanente siempre dentro de ese pueblo. Y es lo que nos va diciendo los versículos 20 de Romanos, lo que nos va diciendo del versículo 27. Nos va diciendo que a pesar de todo eso, Dios se reserva un remanente. Dios se reserva un remanente. Y el profeta Isaías hablaba de esto. Isaías clama, tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado en descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra. Se reservó siempre un remanente, ¿verdad? Y es curioso, porque ya Isaías hablaba de esta realidad, ¿verdad? Isaías en el capítulo 27, en el versículo 6, dice: días vendrán cuando Jacob, es otra forma de decir Israel, echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Es curioso que la palabra renuevos significa nazarín. ¿Sabéis cómo le llamaban a los discípulos que seguían a Jesús? Nazarenos, nazarín. Y dice que estos llenarán y llevarán fruto entre las naciones, hasta que llegue el cumplimiento de los gentiles. Esto es algo, hermano, que estamos hoy viéndolo cumplido, las profecías de Dios. O sea que el propósito del endurecimiento es para que el Evangelio alcance al mundo gentil, y tiene que cumplirse. Fijaros en el versículo 25 del capítulo 11, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos,
que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Un día una hermana que estaba estudiando, está en el colegio, se enfadó porque ella trató de hablar de Jesús a uno de los que iba allí a enseñar, y se enfadó. Digo, pero hermano, no te tienes que enfadar. ¿Por qué? Porque esto tiene cumplimiento. Dios ha endurecido el corazón y ellos no lo ven. O sea que en vez de enfadarte, pues diga, Señor, ¿cómo se cumple lo que tú dices? Ha acontecido en parte endurecimiento. Así que no nos enfademos cuando hablamos a un judío del Evangelio y él no quiere saber nada. No nos enfademos, hermano, porque es así. Porque hay endurecimiento hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y la verdad, estamos viendo cosas en el día de hoy que el tiempo de los gentiles se está cumpliendo. Porque ya Israel ha vuelto a la tierra. Y muchas cosas están aconteciendo. O sea, quiere decirse que todo está ahí. En el mismo lugar donde fueron rechazados, en el mismo lugar serán aceptados. Y esto será de bendición a las naciones. El propósito del endurecimiento de Israel está en la Escritura. A Dios no le queda por sorpresa. Y Dios no lo dice. Y Pablo lo entiende. Había tristeza en él porque le esperaba mucho sufrimiento a Israel. Pero no porque no le escucharan su mensaje, porque iba a ser rechazado. Y aquí encontramos una lección desde el versículo que hemos leído, desde el versículo 30 al 32. Y la razón, de alguna forma, de ese endurecimiento. La razón de ese endurecimiento. Si os fijáis, los versículos que hemos leído, del 30 al 31, habla de la justicia que es por la fe y la justicia que es por las obras. Hay dos justicias, ahí lo ves. O sea que, en este punto del libro, ya tenemos que tener una idea clara de lo que significa la justicia de Dios por fe. Tú y yo tenemos que tener ahorita mismo, si hemos creído en Cristo Jesús, lo que significa la justicia de Dios por fe. ¿Verdad? Porque lo hemos estado diciendo muchas veces en el libro de los Romanos. Y eso no es ni más ni menos, vuelvo a repetirlo, lo que lo hemos estudiado, es ser limpiado. La justicia de Dios por fe es ser limpiado de toda culpa, librado de toda acusación, como si nunca hubiéramos cometido delito, de tal forma que aquel que está en Cristo Jesús, es librado de la ira venidera. Esto es la justicia por fe, no por obras. Por fe, ¿en quién? En el Hijo de Dios. Y dice que el creyente es librado de la ira de Dios. Hermano, que no te quepa la menor duda. Dios se va a manifestar un día, su ira va a ser manifiesta en este mundo. Tú y yo, si estamos en Él, seremos libres de la ira. ¿Lo entendemos? Uno de los hermanos muy hermosos del Señor, que pasó a la eternidad, no recuerdo el nombre de él, se le preguntó, hermano, ¿qué es lo que quieres decirnos en este último momento? Y dice, que soy libre en Cristo Jesús de la ira de Dios, tanto si me quedo como si me voy. ¿Amén? Es una preciosa bendición, hermano, tanto para el que cierra sus ojos y se va con el Señor como el que se queda. O sea que es a través de la fe en el Hijo de Dios. Es lo que está diciendo. Esta es la justificación por fe, que es efectiva en aquel que cree. Ahora, Pablo está diciendo, entonces, ¿qué diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque ellos iban a través de las obras. Ellos se querían justificar ante Dios a través de la ley, a través de las obras. Y esa es la justicia de los hombres, no es la justicia de Dios. La justicia de Dios es por fe en la persona del Hijo de Dios. ¿Y aquí dice por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino por las obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y fue una piedra de tropiezo. Y uno dice, y aquellos que no buscaban, se les dio.
Porque tú y yo, como gentiles, nos dice el libro de Efesios que estábamos lejos de las promesas, éramos aliens, éramos extraños a las promesas de Israel. Dice que estábamos sin Dios y sin esperanza, éramos extranjeros, sin pacto, sin Dios en el mundo. Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos y habéis hecho cercanos por la sangre de Cristo al creer en Él, por fe. Y nosotros estamos perdidos en el sentido más absoluto de la palabra de Dios, porque no había ninguna sombra en la cual pudiéramos agarrarnos. Pero el judío, sí, fijaros lo que nos dice el versículo 4 del capítulo 9. Dice, las cosas que tenía el pueblo de Israel, y tiene todavía, dice, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quien son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Ellos tenían el paquete entero, pero andaban en una justicia de obras. Por lo tanto, cuando vino Cristo, el Mesías, fue brinca de tropiezo para ellos, porque no entendían la realidad de lo que Dios estaba haciendo. La justicia de Dios basada en las obras de la ley. Ellos tenían celo. Ellos tenían celo de Dios. Si fijáis en el versículo 2 del capítulo 10, pasar la hoja. Fijaros, había celo. Dice, porque yo les doy testimonio de quien tienen celo de Dios. Estoy en el capítulo 10, versículo 2. Pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. De alguna forma, ellos tenían celo en el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Y aquí cuando dice, pero no conforme a ciencia, no en el conocimiento adquirido o la experiencia en la observación. Aquí ciencia se refiere a la revelación de Dios, ¿verdad? Dios había revelado la justicia por fe, ya hasta Abraham. Abraham fue, dice, creyó a Abraham, y Abraham ¿qué? Fue justificado, ya estaba desde el principio, ¿verdad? La justicia de Dios, ellos decían, no. La justicia de Dios había sido revelada ya en la ley de los profetas, y ellos anteponían la suya propia, lo cual era una justicia basada en las obras, con referencia a los parámetros y a las tradiciones que ellos habían acumulado a lo largo del tiempo. De tal forma que cuando en el ministerio público del Señor Jesús hay realmente conflicto en lo que Jesús está diciéndolos y lo que los escribas de la ley pretenden decir, y había un conflicto, había una oposición, y el Señor Jesús le tiene que decir, y nunca en ira, porque son su pueblo, y Él vino a ellos, pero era tan fuerte la justicia que ellos tenían basadas en las obras que chocaban con lo que Jesús les estaba diciendo. Y por eso muchos de ellos, sobre todo los dirigentes, ellos no creyeron, y Cristo Jesús les fue piedra de tropiezo, piedra en la cual iban a caer. Hay momentos en los evangelios que leemos de esta situación que había entre una de ellos. ¿Os acordáis cuando los fariseos y los escribas vinieron a Jerusalén y criticaban a los discípulos porque no se lavan las manos antes de comer, porque hacen tal y tal cosa? Y hasta que hubo un punto en el cual el Señor tiene que enfrentarse y responderle, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Una justicia basada en las obras que yo puedo hacer. Ya está. Los mínimos detalles eran analizados y eran pasados ahí en ese filtro que ellos tenían, y hasta el lavarse las manos o hasta el comer tal cosa o otra cosa, era analizado curiosamente, y el Señor tiene que enfrentarles. Invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestras tradiciones. Ellos habían puesto la justicia basada en el propio concepto de lo que ellos pensaban que era la justicia ante Dios. El Señor Jesús tuvo que hablar fuertemente. Bueno, este era el punto para el mundo religioso, y es algo que ellos no pudieron tragar, no pudieron entender, ¿verdad? Que era imposible lo que
lo que Pablo estaba diciéndoles. Y lo que Pablo les decía no era una invención, una religión nueva. Pero para ellos era tropiezo, piedra de tropiezo, piedra que hace caer. No podían tolerar de ninguna forma el concepto que Dios tenía de la justificación por fe. Y ellos acomodaban el pensamiento de Dios. Fijaros lo terrible que es esto. Acomodar lo que el Dios eterno es a mi propio pensamiento. ¿Bueno? Sí. Entonces el resultado es algo nefasto. Por eso el Señor le dice: si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entráis en el reino de los cielos. Y esto sería un tema como para quedarnos en ello un rato, pero a veces, porque puede ocurrir, existe cuando tú y yo conformamos nuestro pensamiento inicuo al pensamiento de Dios y nos creamos diositos de acuerdo a mi medida, de acuerdo a lo que yo pienso, es tremendamente peligroso. Es el pensamiento de Dios que tiene que cambiar mi pensamiento inicuo, que tiene que quitar la maldad que hay en mi corazón, porque en mi pensamiento yo no puedo ser justificado ante Dios, pero en Él tengo que nutrirme de Él, tengo que beber de Él, ya que el pensamiento de Él tiene que cambiar mi ser y transformarme. Y es lo que nos dice en el versículo 17 del capítulo 10, porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Yo tengo que dejar que la palabra de Dios haga su efecto en mi vida y oír su mensaje. Y a veces es tan fuerte el mensaje que tengo en mi corazón que quizá dejo que sea más fuerte que lo que Dios me está diciendo. Peligroso. Y a veces usamos al judío en esto, pero a veces el mundo llamado cristiano, el mundo religioso, a veces puede ver la medida de Dios usando incluso la palabra de Dios, conformando esta a mi propio pensamiento. Y esto es blasfemia, ¿verdad? Es la palabra de Dios la que tiene que ajustar. Hace poco, hablando con un amigo, hermano, antes, no sé si ahora, yo creo que sí, pero este hombre había conformado su pensamiento al pensamiento moderno de que es terrible, de que haya un infierno y que Dios no va a mandar a nadie al infierno, porque eso es algo que dice: si fuera así, Dios es bondad. Oiga, la palabra de Dios me lo dice. Pero ¿cómo va a ser eterno? La palabra de Dios me lo dice. Pero es que no puede ser. ¿Por qué? Porque tu propio pensamiento no se conforma al pensamiento de Dios. Y tenemos que dejar que el pensamiento de Dios entre en nuestro corazón. Aunque a mí me parezca: ¡ay, qué horrible es esto! Es su pensamiento. Es su palabra. ¿Quién soy yo para decir: porque es que Dios, si no sería malo si mandara por la eternidad al no creyente al infierno? ¿Quién eres tú para poner en juego lo que Dios ha dicho? Dirá el vaso de barro al alfarero: hazme de esta forma, aprieta aquí y me haces así. Eso es el nacimiento de las sectas, de las religiones, donde cada día nacen más religiones, más sectas, usando la Biblia, pero usando la Biblia de acuerdo a lo que yo creo y formando una idea de lo que yo creo. Y eso es blasfemia. Dicen que el camino de la fe es blasfemado. Hoy más que nunca. Nacimiento de sectas dentro del cristianismo tremendas, por todos los lugares. Uno tiene un pensamiento diferente y se forma un grupito y se va contra un grupito a otro sitio. Tremendos lugares. Tenemos que conformar lo que la palabra dice a mi corazón. Mi corazón dice: ya no va a haber infierno. La palabra de Dios dice: habrá juicio eterno. Conformo el pensamiento de Dios a mi corazón malvado, que dice
no, no puede haber, porque Dios no es tan malo. Me fui un poquito del tema, ¿verdad? Pero es que a veces existe esto. Y dice que, como consecuencia de ello, el camino de la fe es blasfemado. Y hoy hay más blasfemias que nunca.